Buenas tardes a toda nuestra audiencia internacional. Bienvenidos a este seminario virtual de Technology Networks, secuenciación nanopore para estudios de conservación y biodiversidad en América Latina. Mi nombre es Natalia Cortés, soy ejecutiva de cuentas para Oxford Nanopore Technologies en América Latina y Caribe, y hoy tendré el privilegio de ser su moderador. Nos acompañan hoy Gabriela Pozo y el doctor Ariel Amadio, quienes compartirán detalles de sus experiencias con nanopore y respectivas aplicaciones. Si surge alguna inquietud durante sus charlas, por favor envíen sus preguntas en el cuadro del lado derecho de su pantalla y hagan clic en Send. Después de sus presentaciones tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Haremos lo posible para responder la mayor cantidad de preguntas durante el tiempo asignado. Si tienen algún problema técnico durante el seminario, acá clic en el cuadro del chat al lado derecho de su pantalla para obtener ayuda adicional. Par de detalles adicionales, junto al área de preguntas y respuestas, hay también un espacio para handouts. Allí encontrarán diversos documentos, brochures y documentos adicionales respecto a los temas que vamos a tratar. Sin más preámbulos, daré inicio al seminario con una breve introducción de la tecnología. Para aquellos que no están familiarizados con nanopore, cómo funciona y su versatilidad, me gustaría presentarles una breve descripción de cómo funciona la tecnología como tal y por qué es tan versátil y puede ser aplicada en diferentes aplicaciones. Valga la redundancia. Nanopore se caracteriza o tiene tres diferentes etapas en las que puedes aportar y ayudar a los estudios. En cuanto a preparación, secuenciación y análisis, tiene solución de esas tres diferentes etapas. El día de hoy me voy a enfocar un poquito más respecto a la parte de secuenciación como tal. Como pueden ver en las imágenes, nanopore, la secuenciación a través de nanopore funciona a través de un nanoporo, donde el fragmento de ADN pasa a través de este poro y la membrana, que tiene múltiples poros a la vez, detecta el cambio de corriente eléctrica que causa cada una de estas bases. Estas bases, como bien saben, tienen diferentes tamaños y cada tamaño genera una señal única que es detectada por el nanoporo y traducida por el proceso que denominamos base calling para poder hacer la detección de dichas bases. Hay múltiples ventajas para poder hacer la secuenciación con esta metodología. Una de ellas es que el largo de los fragmentos como tal es lo que llamamos agnostic length, en donde el tamaño del fragmento va a ser igual al tamaño de la lectura o al revés. Puede detectar fragmentos desde 20 bases de pares hasta el límite del fragmento como tal. El récord como de hoy por hoy es de 4 millones más o menos para un fragmento individual. Adicional a esto, da la ventaja de que pueden hacer la secuenciación con fragmento nativo, en donde no necesitan hacer modificaciones de PCR o amplificaciones que puedan generar algún tipo de bias o de sesgo en sus datos. Adicionalmente, el sistema se caracteriza por ser disponible, los datos pueden estar disponibles en tiempo real, lo que facilita poder hacer el análisis de sus resultados. Por último, la secuenciación o la preparación de bibliotecas es bastante sencilla. La idea para preparación de nanopore como tal es simplemente agregar las proteínas motoras, que son las que van a ser identificadas por los poros e inician ese proceso de secuenciación. Del mismo modo, esta es una versión un poco más global para poder darles una idea de las diferentes capacidades que tiene el equipo, la tecnología como tal. La capacidad de cada equipo está definida por el tipo de flow cell que se utiliza en cada uno de sus equipos. La ciencia es la misma. Como ustedes pueden ver, hay tres diferentes tipos de flow cell que trabajamos, Promethean, Minion y Flongo flow cell. Y dependiendo del tamaño de sus aplicaciones,
también es compatible con diferentes tipos de equipos. Entonces, la misma ciencia puede crecer o disminuir dependiendo del tamaño de que ustedes necesiten para cada uno de sus proyectos. Ya que estamos hablando de biodiversidad y conservación, quería hacer un llamado o presentarles una iniciativa de Oxford Nanopore que se llama Org.One. En el QR que ustedes ven en pantalla, pueden visitar un poco más detalles respecto a esta iniciativa, pero la idea es poder, tiene 3 diferentes objetivos esta iniciativa. La idea es poder presentar y promover el acceso a bases de datos para diferentes tipos de especies, animales y vegetales, que están en estado crítico en vía de extinción. Entonces, la idea es poder promover el acceso abierto a este tipo de datos. ¿Por qué? Porque se necesita, pues, para poder facilitar la toma de decisiones, hacer decisiones un poco más educadas en cuanto a lo que pasa con estas especies, porque están causando diferentes, o sea, qué diferencia hay. Entonces, es importante, pues, poder conservar esta información. Y también promover la diversidad, la comunidad, poder establecer esa comunidad y visibilidad a nivel global, que es importante que la información que el planeta nos brinde y las especies y demás, pues es en últimas pública en el sentido que todos necesitamos poder conservar esta información. ¿Cómo funciona en práctica? En práctica es bastante sencilla para aquellos usuarios que estén trabajando con ciertos tipos de especies. Nanopore les brinda consumibles, lo que son flow cells y reactivos sin costo adicional para poder alcanzar, la idea es poder alcanzar 20x de cobertura para cada una de estas referencias. Estamos trabajando con nuestros aliados en New England Biolabs, donde ellos también están aportando lo que son kits para extracción y kits de complemento para las bibliotecas Nanopore. Y la idea es poder precisamente facilitar y eliminar esa barrera de entrada en la que muchos usuarios, pues, sobre todo en nuestra región, sabemos que es muy difícil empezar a hacer este tipo de proyectos y secuenciaciones. Entonces, la idea es poder promover que la ciencia se haga localmente. ¿Qué organismos son los que están pues, vinculados en esta iniciativa? Como dije anteriormente, todos los que estén catalogados como especies críticos en vía de extinción por el IUCN, están catalogados como especie críticas y están en la lista roja, son aquellos que tienen prioridad. Entonces, igualmente, si escanean en el QR y nos envían lo que llamamos Register Your Interest, un catálogo donde se pueden conectarse con los que están encargados de la iniciativa y ellos también les pueden ayudar a decir si pues la especie con la que ustedes están trabajando contribuye o no, o está catalogada como especie pues de interés. Hasta el día de hoy hemos podido trabajar a nivel global con 94 proyectos donde han resultado 85 especies ya secuenciadas, 26 plantas, 2 de hongos y 66 animales. Este es un proyecto que se realizó, me lo voy a saltar un poquito porque precisamente hoy tenemos 2 usuarios que están trabajando directamente en la región, entonces dejaré que ellos les hablen un poquito más de este tema como tal. Antes de ceder la palabra, quería dejarlos con un pequeño abrebocas de los equipos que tenemos en desarrollo y lo que se viene pues para el futuro de Oxford Nanopore. La primera va a ser la actualización del equipo pues, que ustedes conocen o pues que la mayoría conoce, es nuestro equipo estrella, es el MinION. Va a ser actualizado por el MK1C, el MinION MK1D, perdón,
Este equipo cuenta con diferentes actualizaciones a nivel hardware, donde pues se facilita un poco más la estabilidad de la temperatura durante su secuenciación. Esa es una de las mayores ventajas. Igualmente sigue siendo portátil, es un poco más delgado al equipo que anteriormente se conoce. E igualmente pues se conecta a sus equipos laptop que pues se soportan a nivel computacional o pues que lo pueden soportar. Pero también se ha desarrollado un accesorio donde por decir, es un estuche que es compatible con el iPad Pro específico. Las especificaciones pues están ahí en pantalla, pero simplemente es un estuche donde se conecta con el equipo y y le da el soporte computacional que necesita para poder hacer la secuenciación pues en campo. Adicionalmente tenemos el equipo, un robot automatizado que está en desarrollo todavía también. Se llama el eScion. Este hace preparación específica para diferentes aplicaciones, sobre todo de microbiología, de inicio a fin. Entonces simplemente se le da la muestra, el equipo hace lo que es la extracción, preparación y secuenciación, porque hay un MinION dentro del equipo. Entonces pues tiene la capacidad de poder hacer todo de inicio a fin automatizado. Sin más preámbulos, los dejaré en esta parte de Nanopore como tal. Me gustaría, por favor, invitar a Gabriela también. Gracias, Gabriela. Rápidamente. Gabriela obtuvo su licenciatura en Ciencias Biológicas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y su maestría en Biotecnología y Genómica en Rutgers University en Estados Unidos, como becaria Fulbright. Se desempeña como profesora del área de biotecnología del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador. Es investigadora del Laboratorio de Biotecnología Vegetal. Sus investigaciones se centran en aspectos como la diversidad, genética, estructura poblacional de especies, animales y vegetales, metagenómica y genómica. Ha contribuido como coautora en publicaciones científicas relacionadas con su interés de investigación y es parte de la iniciativa de Org-One. Su enfoque dentro de este proyecto se centra en el estudio de primates. Sin más preámbulos, Gaby, te cedo la palabra. No, muchas gracias, Natalia, por tus palabras, por tu presentación y por invitarme a ser parte de este webinar súper importante, donde considero que podemos aprender científicos latinos los unos de los otros para seguir avanzando este campo de la genómica tan interesante. Y hoy día lo que yo les quiero contar es sobre algunos proyectos del laboratorio donde yo trabajo, el Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Universidad San Francisco de Quito, donde estamos en los pasos iniciales de este objetivo de integrar la genómica a la conservación de primates ecuatorianos amenazados. Entonces, primero quiero empezar con una introducción súper breve de qué es la conservación. Entonces, ¿qué es esta conservación de especies amenazadas? Es básicamente la protección y preservación de la biodiversidad. ¿Y cómo se hace? Usualmente con el mantenimiento de los ecosistemas y sus funciones. Las especies, la biodiversidad existente está en un ecosistema, está rodeado de diferentes especies y de objetos inertes también, y necesita que se los pueda mantener para seguir existiendo. Y también es asegurar esta supervivencia de especies que están en peligro de extinción. Usualmente ha habido un enfoque tradicional a la conservación, que se basa en la ecología de las poblaciones de las comunidades, de entender cómo se relacionan los diferentes individuos de una población, cómo se relacionan diferentes poblaciones entre sí, y ver el hábitat en el que existen, hacer observaciones visuales, ¿no es cierto? Y también diferentes estudios para ver cómo está el hábitat, cómo se están moviendo en el hábitat y cómo se está destruyendo o manteniendo el hábitat. Pero una limitación bastante grande es que no se ha tomado en cuenta
tradicionalmente, ahora ya mucho más, la genética. Entonces falta este enfoque de la genética porque se pierde una dimensión crucial para entender la salud de las poblaciones y su capacidad para adaptarse a entornos que están constantemente cambiando. Entonces, en cuanto a la genómica en la conservación, ¿por qué es importante? ¿Qué datos nos pueden servir? Entonces, primero quiero decirles que la conservación de especies que están amenazadas requiere ciertas acciones clave. Primero, manejar poblaciones pequeñas. Cuando hablamos de poblaciones de especies que están en peligro de extinción, por lo general son poblaciones ya pequeñas, que tienen una diversidad genética que ha estado ya muy reducida y lo que queremos es restaurarla e incrementarla. También queremos apoyar la adaptación de la especie a un ambiente que está cambiando, sea o no por factores antropogénicos, usualmente por factores antropogénicos. Entonces, los datos genéticos pueden ayudar a llevar a cabo todas estas acciones. Entonces, ¿cómo? Primero, tenemos que los datos genéticos nos ayudan a entender la diversidad genética de una especie. Si es que tenemos un genoma completo, ¿no es cierto? Y podemos comparar los genomas de diferentes individuos de una especie o de diferentes especies, podemos entender cómo está su diversidad genética, qué variaciones tiene. También nos permite identificar las relaciones evolutivas, construir estos árboles filogenéticos para entender cómo se relacionan individuos, poblaciones entre sí o especies entre sí. Algo súper interesante que también nos permite la genómica es detectar cuando hay endogamia en una población, es decir, cuando están apareándose, en caso de animales, apareándose entre individuos emparentados y cuando ha habido cuellos de botella que pueden ser una amenaza para estas especies porque reducen drásticamente la diversidad genética y crean ciertos problemas particulares de cada especie. Entender todos estos factores, la salud, el fitness genético de las especies, nos puede guiar las estrategias de conservación para ver quizás qué poblaciones son más diversas que otras, donde puede haber traslocaciones de individuos de una población a otra para mejorar esta diversidad genética, que se pueden hacer la restauración de hábitats para crear corredores biológicos, para que haya flujo génico, etc. Y por último, también nos permite monitorear las poblaciones de estos estudios genómicos, ver cómo está en el tiempo la diversidad, la estructura, cómo va cambiando, si es que las estrategias que estamos utilizando están sirviendo realmente o no. Entonces, les quiero dar un par de ejemplos exitosos de cómo la genómica ha contribuido a la conservación. No son ejemplos de estudios míos, sino ejemplos que están publicados en journals y que son casos exitosos. Entonces, primero quiero hablarles del lince ibérico, que es una de las 4 especies del género Lynx existentes. Esta es este gato que habita en la península ibérica y cuyas poblaciones empezaron a declinar en el siglo anterior debido a factores antropogénicos como la caza furtiva, la fragmentación del hábitat para asentamientos humanos, para agricultura, y la reducción de la población de conejos, que es la principal presa de este lince y que era su fuente de alimentación. Entonces, actualmente el lince ibérico está clasificado como en peligro de extinción, pero antes, hace algunos años, estaba clasificado como en peligro crítico de extinción. Y es justamente gracias a estos esfuerzos de investigación genómica que se ha logrado evitar la extinción de esta especie. Entonces, ¿cómo? Primero se secuenció y se analizó su genoma. Esta fue una de las primeras especies amenazadas en tener un genoma de referencia. Y lo que se pudo ver cuando se estudió su genoma es que ha sufrido disminuciones de población en serie. Entonces, esto era evidente, ¿no es cierto? Se podía ver. Pero también esta disminución de tamaño de población implicó una disminución de la diversidad genética y tenía una de las diversidades genéticas más bajas reportadas hasta la fecha, cuando se secuenció el genoma. Los datos genéticos han permitido identificar 2 poblaciones remanentes del lince ibérico que claramente están diferenciadas. Y esto es algo bueno, una buena noticia, porque nos permite entender que aun cuando la diversidad genética está reducida, tenemos estas poblaciones diferenciadas que podríamos hacer translocaciones, podríamos usar diferentes estrategias para aumentar en general la diversidad de la especie.
También permitieron identificar variaciones genéticas que se relacionadas al fitness de las especies, entonces, de esta especie en particular. Entonces, si sabemos que hay ciertos genes, ciertas variantes que necesitan tener para adaptarse al entorno que está cambiando siempre, podemos ver qué individuos la tienen y tratar de que sean los que se reproduzcan más. Se generó entonces un catálogo de variaciones genéticas que ha permitido monitorear y manejar la diversidad genética de las poblaciones que están ex situ, es decir, que están en diferentes fundaciones, zoológicos, etcétera, las poblaciones remanentes que aún están en la naturaleza y las que han sido reintroducidas. Entonces, estos esfuerzos de conservación, que obviamente no son solamente los datos genéticos, sino una colaboración con personas que saben de ecología, de conservación, que están ahí en el campo haciendo los trabajos, han sido ayudados por la genómica, evidentemente, y lograron evitar la extinción de esta especie y revertir las tendencias poblacionales negativas que tenía la especie. Y como ya vimos, como ya les mencioné, ya no está en estado crítico, sino en peligro de extinción. O sea, bajó un poco la amenaza. El otro caso exitoso que les quiero contar es del puma, específicamente una población, pero solo para entrar en contexto, el puma es la única especie del género puma que aún existe y se encuentra en todo el continente americano, entonces todos pueden haber tenido contacto con un puma o saber del puma, ¿no es cierto?, porque está en nuestros países. Algunas de las amenazas que enfrenta esta especie es la pérdida y fragmentación de su hábitat, que es algo mundial, ¿no es cierto?, común en el mundo, y la caza furtiva de sus presas. Actualmente está en la lista roja de la IUCN, como menor preocupación, pero de todas maneras está amenazada. Y les quiero hablar específicamente del caso de una población de puma de Florida, del continente americano, norteamericano. Entonces, se vio que a inicios de la década de 1990, la población tenía tasa reproductiva bastante baja y señales de endogamia. ¿Cuáles eran estas señales? Eran, por ejemplo, testículos no descendidos, insuficiencias cardíacas, colas enroscadas. Y lo que hicieron para ver si es que podían alivianar o mejorar la diversidad genética y la tasa reproductiva es traslocar pumas de una población de Texas. Y el resultado fue exitoso sin haber hecho estudios genéticos. Con estudios genéticos posteriores se vio que la diversidad genética aumentó y la tasa reproductiva aumentó. Y desaparecieron estas señales de endogamia que eran lo que les mencioné antes, ¿no es cierto? Las colas enroscadas, testículos no descendidos, las insuficiencias cardíacas. Y después hubo un estudio genómico que exploró las consecuencias genómicas del aislamiento de este puma en Florida. Y encontraron que los pumas provenientes de Centroamérica, de donde vienen los pumas que están en Florida, tienen menos variación genética. Y hay otras poblaciones que tienen más variación genética. Entonces, ahora los esfuerzos de conservación se centran en esta información que se sabe que para mantener la diversidad en poblaciones pequeñas y aisladas, como es el caso del puma de Florida, es necesario repetir estas translocaciones o quizás restablecer la conectividad del paisaje para que pueda haber flujo génico entre poblaciones distintas. Y ahora sí les quiero hablar sobre lo que estamos haciendo en el laboratorio, que es trabajando con primates ecuatorianos, entre otras cosas. Entonces, en el Ecuador tenemos una rica diversidad de primates y muchos de ellos endémicos en el país o de la región. Tenemos 22 especies y el 50% de las especies de primates están amenazadas, están en una lista roja de la UICN. Entonces, algunas de las amenazas que enfrentan estas especies es la deforestación. La deforestación en el Ecuador y en Sudamérica y en el mundo es bastante grave, ¿no es cierto? Sobre todo en ciertas áreas, es devastador para los monitos, para los primates, porque no les permite estar en su hábitat, ¿no es cierto? No les permite que haya flujo génico entre poblaciones. Bueno, ya vamos a hablar más sobre esto, pero la deforestación es una de sus principales amenazas, les destruye su hábitat. También la caza, que hasta hoy hay caza de las especies de mono en el Ecuador y en otros países, y a causa de la deforestación, la fragmentación de su hábitat. Como les decía, no pueden vivir en espacios tan grandes, no pueden comunicarse las poblaciones las unas con las otras para la reproducción, para conseguir comida, y eso les afecta y es haciendo que estén en peligro de extinción muchas de estas especies.
Entonces, a pesar de que tenemos esta alta diversidad de primates en el Ecuador, hay pocos genomas de referencia y uno de los objetivos de nuestro laboratorio de la Universidad de San Francisco de Quito fue obtener genomas de referencia. Entonces, somos parte de la iniciativa ORG-1 de Oxford Nanopore Technologies, que ya les mencionó Natalia hace un momento, ¿no es cierto?, que lo que busca es secuenciar genomas de especies amenazadas en cualquier lugar por cualquier persona. Y lo que nosotros queremos es obtener estos genomas de referencia, pero no quedarnos ahí, ¿no es cierto?, sino que sirvan como herramientas para entender la genómica poblacional, entonces entender la diversidad genética, la estructura poblacional, cómo ha sido la evolución de estas especies, qué adaptaciones tienen. Se ha usado bastante diversidad genética, marcadores genéticos, es decir, poquitos marcadores del genoma para entender esto, y ahora lo que queremos es que sea entender los genomas completos, ¿no es cierto? Entender miles de variaciones de los genomas de diferentes individuos para poder entender estos fenómenos que les acabo de explicar. Y así apoyar los esfuerzos de conservación, que en el Ecuador han sido enfocados, como les dije antes, más en el hábitat, en restauración del hábitat, y no se sabe mucho de la diversidad genética, del fitness genético de las especies y de las poblaciones. Entonces, las especies que estamos estudiando son estas tres. Entonces, el mono araña de cabeza café, que es Ateles fusiceps, que pueden ver ahí en pantalla, habita el noroccidente ecuatoriano y está en peligro crítico de extinción. En esta zona, la costa en general ecuatoriana ha sido muy deforestada, es la parte más deforestada del Ecuador. También estamos estudiando el capuchino ecuatoriano, Cebus equatorialis, que pueden ver en pantalla igual, y también habita toda la costa ecuatoriana y está en peligro crítico de extinción. Y la tercera especie es que nos hemos enfocado recientemente, es el mono araña de vientre amarillo, que es esta especie que pueden ver en pantalla, que a diferencia de las otras dos, habita la Amazonía, y no solamente ecuatoriana, sino la Amazonía en varios países de Sudamérica, y esta especie está en peligro de extinción. Entonces, la metodología de cómo estamos haciendo estos estudios en general, ¿no es cierto? Lo que hacemos es, una vez que tenemos todos los permisos genéticos y de investigación, sacamos sangre del individuo. Lo que hemos hecho es aprovechar cuando tienen una revisión veterinaria o cuando están en el hospital de fauna silvestre por algún accidente, se les saca sangre, se extrae ADN de la sangre con diferentes kits para tratar de obtener el mayor peso molecular que se puede. Con este ADN preparamos las librerías usando el protocolo de ligation sequencing de Oxford Nanopore Technologies y secuenciamos estas librerías con la tecnología Nanopore. Estábamos usando el MK1C, un Minion MK1C, para las primeras dos especies que dieron, y recientemente nos prestaron un P2 Solo, un Promethean 2 Solo, que usamos para la tercera especie, y ahora compramos uno nosotros porque lo tuvimos que devolver, y compramos uno para continuar nuestras secuenciaciones que nos ha servido bastante bien. Una vez que tenemos estas lecturas largas de nanoporo, lo que hacemos es ensamblar el genoma con diferentes softwares. Hemos visto que nos sirve bastante el ensamblador Fly. Y lo que hacemos usualmente es luego mapearle a una referencia de si es que existe. En el caso del mono araña de cabeza café, usamos la Thérèse Geoffroy para mapear y ordenar nuestros contigs que ensamblamos. Luego pulimos con diferentes programas con las mismas lecturas largas que teníamos al inicio y anotamos con diferentes programas. Entonces ahí está Maker, pero hemos tratado también con Augustus y nos ha dado mejores resultados en el caso de los primates. Entonces los resultados, el primero es de este mono araña de cabeza café, que es con el que primero empezamos. Fue el primer genoma de primates secuenciado y ensamblado 100% en el Ecuador por científicas ecuatorianas. Entonces estamos muy contentas con ese resultado. Lo hicimos en este caso sí con un MK1C, un Minion, y usando solamente 6 flow cells, 2 de las cuales ya estaban con poquitos poros porque habían sido usadas para otros proyectos. Y aquí podemos ver algunas estadísticas de nuestro ensamblado. Perdón. Entonces pueden ver que el tamaño de nuestro ensamblado es de 2.6 gigabases, que es lo que se esperaba en base a los tamaños de otros primates y de especies cercanamente emparentadas. El fragmento más largo es de 44 megabases, lo cual es casi en tamaño de un cromosoma. Entonces está bastante bien, bastante completo nuestro genoma. También este busco que ven aquí en verde, lo que es que
se usa este software de busco para identificar secuencias codificantes, genes que deberían estar en nuestro genoma. En este caso usamos una base de datos de primates, entonces ven que el 80% de las secuencias que deberían estar en nuestro genoma están ahí, y estos datos estamos constantemente mejorando con el P2 Solo y con nuevas estrategias para ensamblar. Entonces, este fue el primero que tuvimos, pero igual es un buen resultado. Y está disponible para todo el mundo en NCBI, se pueden bajar la secuencia del ensamblado. Y también el paper está aquí, que ven en pantalla, que pueden bajarse el paper y leer cualquier dato que quieran sobre el ensamblado. Tenemos también ya resultados preliminares para las otras dos especies, entonces para el capuchino y para el mono araña de vientre amarillo. Como ven, estamos reduciendo el número de contigs, que es bueno, ¿no es cierto? Tenemos genomas menos fragmentados. El tamaño del genoma es lo que esperamos, 2.7, 2.6. El tamaño del contig más largo también estamos mejorando, cada vez es más largo. Y algo también que ven una mejora enorme, hemos visto una mejora enorme, es en los buscos que encontramos. Entonces ya el 97.5% en cebus ecuatoriales y 97.1% en ateles Belzebut, tomando en cuenta que el ensamblado de Belzebut aún es borrador y aún tenemos que pulirlo, y esperamos obtener un número aún mayor una vez que tengamos el ensamblado final. Entonces, en el futuro lo que queremos nosotros es hacer estudios de genómica comparativa, que les había mencionado un poco antes. Entonces, una vez teniendo estos genomas, lo que queremos hacer es secuenciar genomas de individuos de poblaciones distintas y hacer diferentes análisis para entender cómo está su estructura poblacional, cómo está su diversidad genética, cómo podemos ayudar a los esfuerzos de conservación. Entonces, y también seguir generando estas valiosas herramientas para la conservación, que son los genomas de referencia, que sin los genomas de referencia no podemos avanzar con estos otros estudios de genómica comparativa. Y finalmente quiero agradecer primero al equipo de trabajo del Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la USFQ, a la directora María de Lourdes Torres, que está involucrada en todos estos proyectos y que ha sido un gran apoyo, las investigadoras de estos proyectos que les mencioné, mi persona, y Martina Albuja, y los estudiantes que han apoyado, Sebastián Moscoso, Francis Rodríguez y Lisbeth Larreategui. Y también, obviamente, las colaboraciones con el proyecto WASHU, INAVIO y el Hospital Tueri de Fauna Silvestre de la USFQ, que nos permitieron obtener los permisos, las muestras y los fondos. Entonces, Org-One, que nos entregó los consumibles, los kits, las flow cells, nos prestó el P2 Solo, y los fondos COSIVA de la USFQ, que nos permitieron adquirir todos los demás reactivos que se necesitan para extraer ADN, para las librerías, las enzimas para las librerías, etcétera. Y con eso he concluido mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gaby, por tu presentación. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta para Gaby, por favor envíenla dentro del espacio asignado. Tendremos un espacio al final de las presentaciones para poder dialogar y cubrirlas. A continuación, invito a nuestro siguiente orador, el doctor Ariel Amadio. Ariel es investigador independiente de CONICET en el Instituto de Investigaciones de la Cadena Láctea. Además, es profesor y director de licenciatura de Bioinformática en la Universidad Nacional de Rafaela. Es licenciado de Biotecnología y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Ha trabajado durante años en la secuenciación de diferentes tipos de organismos, desde virus, bacterias, hongos, bovinos, incluso metagenómica, utilizando diferentes tecnologías NGS. Actualmente su trabajo está relacionado con la secuenciación y análisis de genomas completos de diversos organismos y microorganismos relacionados con la producción y salud animal y el uso de secuenciación en tiempo real como metodología de diagnóstico. Ariel, bienvenido y te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a Nanopore por estar acá y para presentarles nuestro trabajo. En particular, hoy les voy a hablar del trabajo que estamos haciendo para obtener una secuencia completa de referencia del genoma bovino de la raza criolla argentina. Este trabajo lo venimos haciendo en conjunto dentro del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria y en el instituto en el que trabajo, que es de doble dependencia entre el INTA y el CONICET. En particular, ya Gaby habló bastante sobre lo que implica los estudios de genómica en la conservación de la biodiversidad. Hay muchos proyectos que abordan este tipo de estrategias para tratar de generar mayor información a nivel genómico sobre especies en peligro de extinción o especies poco representadas y que contribuyen a la biodiversidad en distintos ambientes. Dentro de estos proyectos, ORG-ONE es uno y existen varias iniciativas a nivel mundial que buscan tratar de obtener la mayor cantidad de genomas de referencia, es decir, completos, para poder hacer estudios genéticos que permitan tanto la conservación o, como en el caso que a nosotros nos incumbe, que no solo es una cuestión de conservación, sino que además los bovinos criollos son animales que se utilizan para la producción y por eso contar con herramientas para poder hacer mejoramiento genético en estas especies es fundamental. En particular, para poder contarle un poco de resultados, me gusta repasar un poco qué es lo que nos permite el contar con tecnologías de secuenciación que permitan obtener lecturas muy largas en comparación a lo que siempre fueron las tecnologías de secuenciación. Desde ya hace unos años que la obtención de secuencias muy largas a partir de experimentos de secuenciación permite abordar estudios de otra naturaleza, lo que han, en primer lugar, permitido por primera vez obtener un genoma completo humano y que eso también se puede aplicar para distintas especies. En particular, para los estudios que requieran el ensamblado de novo de genomas, las lecturas largas posibilitan obtener una secuencia completa, incluso de telómero a telómero, resuelta a nivel de cada haplotipo, incluso también para estudios de metagenómica o estudios pangenómicos, como es algo de los que les voy a contar después. Este tipo de lecturas largas permite no solamente contar con estos genomas de referencia reconstruidos, sino además analizar variabilidad que no se digamos, restrinja solamente al análisis de mutaciones puntuales, sino a inversiones, deleciones, traslocaciones, variaciones de reorganización de los cromosomas que normalmente no son tenidas en cuenta cuando se hacen estudios genéticos. Y por último, para lo que implica los estudios transcriptómicos, el obtener lecturas largas permite obtener también lecturas de transcriptos completos, incluso la cuantificación específica de cada alelo de esos transcriptos. En el caso del genoma bovino, el primer genoma bovino que se secuenció, que fue publicado en el año 2009, correspondió a un animal de la raza Hereford y fue un estudio a nivel mundial con participación de un montón de grupos, entre los cuales nosotros estuvimos haciendo la anotación de ese genoma. El genoma bovino en particular tiene 30 cromosomas, 29 autosomas y un cromosoma sexual, tiene un tamaño aproximado de 2.8 gigabases, lo cual es más o menos característico para un mamífero, y a partir de aquel genoma completo que se generó hace ya 15 años, se han generado diversas actualizaciones y hoy el genoma más completo con el que se cuenta es la que se conoce como ARS-USD 2.0, que ha sido generado con una combinación de diversas tecnologías, de lectura corta, de lectura larga, de mapeo físico, incluso de mapas ópticos. Con el advenimiento de las tecnologías de secuenciación de nueva generación, que permiten obtener lecturas largas, ya han sido producidos genomas de distintas razas a otro nivel de completitud, lo cual posibilita hacer estudios mucho más específicos. Y esa es una de las razones para la cual se formó un consorcio internacional que se denomina Consorcio de Pangenoma Bovino, que pretende básicamente tratar de generar genomas de referencia, es decir, completos en lo posible de telómero a telómero, para todas las razas bovinas que hay en el mundo. En el mundo hay un montón
de razas y de poblaciones que se fueron estableciendo a lo largo digamos, de la evolución humana, porque digamos que acompañó en la evolución humana para la producción de alimentos, y la generación de un pangenoma tiene como objetivo, así como en la investigación de genoma humano, de tener una representación, una forma de poder analizar la variación genética dentro de todas las especies con una representación que involucre o que contenga todas las variantes que están presentes en las distintas especies, en las distintas razas que hay alrededor del mundo, de manera de poder llegar a ser o utilizar como herramienta tanto de mejoramiento como de caracterización genética una sola, ya no una sola secuencia de referencia, sino una representación que contenga la información de variabilidad que venga de todas las razas y especies disponibles. En ese sentido, nuestra participación tiene que ver con el análisis del genoma del bovino criollo argentino. El bovino criollo argentino es una raza establecida como tal que remonta sus orígenes a la conquista durante el siglo XV y durante el siglo XVI, que son animales que fueron traídos de Europa y que encontraron en Argentina y en Latinoamérica, básicamente, encontraron un ambiente de condiciones muy favorables para su alimentación, un ambiente desde el punto de vista climático favorable, y se desarrollaron en forma salvaje o en forma libre durante muchísimo tiempo. Esa adaptación tuvo que ver con las regiones donde se localizaron esos diferentes rodeos, tuvo que ver con los manejos que hicieron los seres humanos de esas poblaciones. Hay registros de movilidad de animales entre diferentes países de Latinoamérica que contribuyeron al establecimiento de esta diversidad dentro de lo que es el bovino criollo argentino, el cual fenotípicamente, como ven en la imagen, muestra una diversidad de pelajes, de colores, hay animales con cuernos, hay incluso animales sin cuernos, y esta variedad lo pone como una raza interesante para contribuir a la variabilidad dentro de las especies bovinas en el mundo. En este marco de la idea de analizar los recursos genéticos de Latinoamérica, en particular en este caso de Argentina, y contribuir al consorcio de pangenoma bovino, es que nosotros, nos planteamos generar una secuencia de genoma completo de referencia del bovino criollo. Para eso partimos de un animal que fue obtenido en un rodeo de la Estación Experimental de Leales, del INTA, y tomamos una muestra de sangre a partir de la cual obtuvimos ADN en cantidad y de calidad suficiente. Esto es algo que no es menor porque, digamos, nosotros para probar que éramos capaces de generar una secuencia completa de un mamífero, teníamos que ser capaces de obtener ADN en condiciones y de poder secuenciar ese ADN en condiciones. Lo que hicimos fue utilizar una muestra de sangre fresca y un kit de extracción de ADN de alto peso molecular, el cual utilizamos para analizar cuál era la calidad de ADN que obteníamos. Lo caracterizamos mediante el análisis con pool-fill para asegurarnos que realmente teníamos ADN de un tamaño lo suficientemente largo que nos permita luego reconstruir un genoma de buena calidad. Hicimos comparaciones con distintas formas de extracción y fuimos capaces de obtener ADN de un tamaño extremadamente grande con el cual construimos bibliotecas. En nuestro caso construimos bibliotecas de tipo de ligación con el kit 14 de Ligation Sequencing Kit, la versión 14, partiendo aproximadamente de 8 microgramos de ADN total a partir para construir esta biblioteca, y la secuenciación la hicimos en un equipo Pichu solo, con el cual hicimos una corrida, hicimos 2 corridas,
con diferentes siembras, lo cual nos permitió aumentar muchísimo la productividad del experimento de secuenciación. Hicimos lavados y siembras aproximadamente cada 18, 20 horas, 3 veces, lo cual nos permitió obtener más de 120 gigas de secuencias. La distribución de los fragmentos que obtuvimos fue la esperada, con fragmentos de varias decenas de kilobases. Incluso pudimos obtener varias secuencias que superaban el millón de pares de bases de tamaño de fragmento. Entonces, aproximadamente en una de las corridas obtuvimos 95 gigabases, y complementando eso con otra corrida que realizamos, logramos en total aproximadamente 123 gigabases de secuencia en aproximadamente 7.8 millones de reads, lo cual nos daba una cobertura de aproximadamente 42 veces el genoma, lo cual en principio sería suficiente para poder reconstruir el genoma. Para el ensamblado usamos diferentes programas. En primer lugar, lo que hicimos fue ensamblar con Fly. El ensamblado de Fly nos dio un ensamblado de aproximadamente 2.8 gigabases, lo cual era lo esperado y era completamente comparable con lo reportado, con el ensamblado de referencia reportado para el genoma bovino, con contigs que superaban los 100 millones de pares de bases y un N50 de 40 millones de pares de bases. Pero no solo eso, sino que la completitud que logramos del ensamblado, analizado con Busco, como comentaba Gabriela, nos dio un 98,7, es decir, que tenemos básicamente un genoma completo. Y además, 2 cromosomas del bovino, el cromosoma 22 y el cromosoma 25, se reconstruyeron en un solo contig, es decir, tenemos 2 cromosomas completos en un solo fragmento, lo cual es muy llamativo. Luego lo que nos planteamos es ver si podíamos, además de construir el genoma, si podíamos lograr hacer un ensamblado haplotipo específico. Esto es decir, producir un ensamblado para cada copia de los cromosomas. Para eso hicimos algunas alternativas, como la corrección de reads, y ensamblamos con un ensamblador como HiFi ASM, que es específico para generar ensamblados haplotipo específicos, sin ningún otro tipo de información. El ensamblado, por supuesto, no dio a nivel de lo que obtuvimos cuando hicimos un ensamblado con Fly, pero sí fuimos capaces de reconstruir uno de los haplotipos en forma casi correcta, con la misma calidad del ensamblado anterior, aunque probablemente para poder lograr una diferenciación de cada uno de los haplotipos sea necesario una cobertura mayor, o buscar conseguir lecturas más largas mediante los kits de ultra long reads, o la otra opción, que sería contar con genotipos parentales para poder hacer esta clasificación de los contigs en cada haplotipo, y poder reconstruir así cada cromosoma, cada copia individual de ese cromosoma. Para cerrar, lo que logramos fue un ensamblado extremadamente bueno del genoma completo del bovino criollo, solamente a partir de lecturas largas y de lecturas en las cuales se le hizo un base calling de tipo simplex. Es una muy buena completitud y las estadísticas son comparables incluso con el genoma de referencia con el que se cuenta. Es algo que nos va a permitir caracterizar en forma mucho más específica la raza y la utilización de información genómica de esta raza para poder hacer mejoramiento dentro del bovino criollo, y además de esta manera también contribuimos al proyecto Pangenoma Bovino. Por último, lo que vamos a hacer es tratar, sí, de poder cerrar
este genoma de telómero a telómero mediante la generación de reads ultra largas o de una mayor profundidad. Lo que vamos a hacer también es, en colaboración con otros grupos con los cuales compartimos información y tenemos lecturas cortas que nos van a permitir, de genomas de bovinos criollos, que nos van a permitir hacer un estudio genético de la población en la Argentina, y esperamos también, como parte de otro consorcio internacional que busca la secuenciación, digamos, la generación de lecturas largas para bovinos, poder ampliar este análisis que hicimos a diferentes razas en otros países de Latinoamérica, con los cuales estamos en contacto para tratar de poder hacer y de repetir esta experiencia de obtener genomas de referencia para otras razas que son muy importantes en Latinoamérica. Y por otro lado, eso sería todo, pero no quiero despedirme sin agradecer, por supuesto, a quienes trabajan conmigo. No sería posible sino hacer este tipo de cosas. A Gonzalo, a Florencia y a Matías, que son parte del grupo de Genómica y Bioinformática del IDICAL en Rafaela. Por supuesto, a la gente que financia los trabajos. Un particular agradecimiento a la gente que mantiene el rodeo del Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido, del INTA Leales, el cual mantiene este rodeo de bovinos criollos en producción, a Silvio por su ayuda con los kits de extracción de ADN, por supuesto a Alan Pardo, Pablo Corva y Paula Arroyo del Grupo de Genética y Mejoramiento Animal del INTA y de la Red de Recursos Naturales de Recursos Genéticos del INTA. Y un particular agradecimiento al Proyecto País, que fue la iniciativa desde el Ministerio de Ciencia de la Argentina para vigilar durante la pandemia del COVID, sin un proyecto el cual a nosotros nos permitió dar un salto muy importante a nivel de equipamiento y de experiencia en Nanopore durante la pandemia, la cual estamos utilizando para otro tipo de proyectos en este momento. Y eso sería todo por mi parte. Desde ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Bueno, ya que ambos terminaron, muchas gracias nuevamente. Estoy segura que la audiencia está de acuerdo cuando digo que han brindado información excelente y detalles asombrosos. Muchas gracias por su investigación y su trabajo. Con esto, presentaciones oficialmente terminadas, pues damos paso a la sección de preguntas y respuestas. Hemos tenido algunas durante sus presentaciones. Por cuestión de tiempo, pienso que podemos hacer de pronto una para cada una, brevemente. Entonces, empezamos por Gaby, tal vez. Por aquí hay... A ver, por aquí nos dice María José Benítez, dice, para los estudios de genómica comparativa, ¿es necesario obtener genomas completos? Sí, bueno, muchas gracias, María José, por tu pregunta. Lo ideal es obtener lo más completo posible, porque mientras más variaciones tengas, más lugares del genoma donde va a haber variantes entre individuos, entre poblaciones, más información vas a tener para hacer, y más fuerza les va a dar a tus estadísticas de división genética, de estructura poblacional, de endogamia, todo lo que quieres tú estudiar, estos runs de homozygosity, que también son súper interesantes de entender. Entonces, sí, cuando se hace de genómica comparativa, normalmente se obtiene el genoma completo, lo que más se pueda, y se mapea el genoma de referencia y ahí se ven las variantes. Entonces, sí es importante eso. Perfecto. Ariel, no sé si quieras agregar algo a la misma pregunta. No, lo mismo, digamos, una mayor completitud lo que garantiza es no solo poder analizar variaciones puntuales, sino también poder hacer énfasis en lo que son otro tipo de polimorfismos, como las variaciones en el número de copias de diferentes genes, en inversiones, translocaciones, etcétera, que la mayoría son marcadores que por ahí se pierden analizando solamente SNPs, digamos. Perfecto. A ver, Ariel, otra
anónimo por aquí dice, Ariel, ¿es necesario realizar extracciones de ADN con los kits de alto peso molecular de ADN? Al parecer son muy caros. Sí, son muy caros. La respuesta es, no es necesario siempre. Em, todo depende de la complejidad del genoma que se va a analizar y, por supuesto, obviamente que va a depender de las posibilidades económicas, pero lo que permite la obtención de ADN de alto peso molecular es llevar el tamaño de las lecturas a lo más largo posible. Dependiendo de la complejidad del genoma, lo que va a garantizar es que uno pueda hacer una resolución a nivel de haplotipo de cada cromosoma mucho mejor, ¿sí? Entonces, incluso Nanopore tiene un kit de ultra long reach para los cuales, en ese caso, sí es completamente necesario la obtención de fragmentos muy grandes por el tipo de preparación de biblioteca. Sin embargo, para mí no es algo que sea definitorio, porque puede, trabajando con kits un poco más caseros o teniendo algunas alternativas, hay varios kits descritos en Internet sobre cómo poder obtener grandes fragmentos de ADN a partir de una extracción lo suficientemente suave, teniendo los suficientes cuidados y tratando al ADN de forma muy suave, se pueden obtener fragmentos muy grandes. Perfecto, muchísimas gracias, Ariel. Y una que creo que aplica para ambos. Dicen, ¿han notado diferencias en los resultados que obtienen con las flow cells MinION versus PromethION? Si quieren, Gaby, empiezo. Okay. Sí, totalmente. Solo para como ponerles en contexto, las dos especies de monoaraña que hicimos, el primer monoaraña usamos 6 flow cells de MinION y con la segunda especie que hicimos usamos 2 flow cells y ni siquiera la terminamos de usar, o sea, no la matamos, todavía tiene poros ahí, entonces sí es muy diferente los resultados que se obtiene en mi caso, y no sé, Ariel, en tu caso. Sí, en realidad la diferencia principal está en la cantidad de secuencia que se puede producir. Básicamente estamos hablando de diferente número de poros secuenciando, por lo tanto la productividad de una celda de PromethION es mucho más grande. Nosotros no vemos diferencia a nivel de ni calidad de las lecturas, ni la utilidad de los resultados. Por lo tanto, yo creo que básicamente va a tener que ver con cuál es el objetivo del estudio, porque saltar a una celda de PromethION implica generar muchos gigas de información y muchas veces si eso no es necesario, desde el punto de vista de costo-beneficio, es suficiente trabajar con celdas de MinION. Entonces, básicamente lo que yo diría es, para genomas relativamente pequeños de microorganismos, las celdas de MinION son completamente suficientes y cuando uno trabaja así, por supuesto, con un genoma mucho más complejo o el experimento requiere de una profundidad muy grande y de generar muchos más gigas de resultado total, de secuencias totales, sí las celdas de PromethION van a ser mucho más adecuadas. Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar presentes, por participar en nuestra audiencia en vivo. Desafortunadamente, este es el tiempo que tenemos para preguntas por el día de hoy. Aquellas que no han podido ser respondidas en vivo, podremos hacer seguimiento después. Les recuerdo que el webinar va a estar disponible en demanda después de una vez ya se da por terminada, el mismo link que utilizaron para ingresar a este webinar es el que pueden utilizar para poder acceder a la grabación. Si desean ponerse en contacto con nosotros a nivel Nanopore, por favor pueden hacerlo a través de los canales que están en pantalla. Gabriela y Ariel, si desean compartir pues, sus contactos, lo harán por separado. Igualmente pueden contactar a cualquiera de nosotras. Nuestra línea directa es Natalia Cortés, pues que soy yo, y Esmeralda García, que es mi colega también de Inside Sales.
Cualquiera de las dos pueden después conectarlos con Gabriel o con Ariel si lo desean. ¿Perdón? Sí, con mucho gusto. Sí, por Vale. supuesto. No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por participar. Gracias Ariel y Gabriela por estar presentes. Gracias a a ustedes, audiencia en vivo, y esperamos poder conectarnos y vernos pronto y seguir expandiendo la red latinoamericana de secuenciación pues, para cualquier tipo de aplicación, ¿no? Que siempre es importante y estudios como estos pues son los que nos muestran qué tan importante es mantener toda esta información genómica. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos verlos pronto. Gracias. Gracias.